Las cosas que uno tiene que ver. Esta semana un funcionario público ha sido criticado por intereses partidarios y personales porque ha cumplido con su deber. Y por eso a veces siempre he establecido de que así como hay asociación de malhechores, debe haber una asociación de bienhechores. Por eso estamos apoyando al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, por las decisiones que últimamente ha tomado. Veamos. Cuando un funcionario ejerce sus funciones, como está llamado a hacerlo, y cuando sus acciones afectan a alguien de un partido político, sea el propio u otro, siempre se tilda de que tras esa decisión hay un problema político, más que un deber de la función que desempeña el servidor público. Eso y otras cosas más se ha dicho del procurador Domínguez Brito, quien está con una papa caliente en sus manos por el caso de Félix Bautista. El senador de San Juan de la Maguana es uno de los funcionarios del partido y miembro del mismo que ha generado más polémicas. De ser sastre y humilde ciudadano, con fama de moroso, ha pasado a ser uno de los hombres más poderosos en este país. Su fortuna groseramente llama a suspicacia y su paso como servidor público ha dejado mucho que decir. Pero no es por capricho ni por actividades privadas. Es que él durante muchos años fue el titular de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que no es supervisora nada, sino que invirtió cientos de miles de millones de pesos y manejó casos tan graves como el de la Sunland, que involucró 130 millones de dólares. Y ahí hay interrogantes muy fuertes que todavía no han sido respondidas. Sobrevaluación de obras, beneficio a allegados y empresas vinculadas a él son algunas de las denuncias que pesan en su contra. Hay 3 demandas. Una de ellas es la querella que sometió Adoco, alegando que Bautista hizo manejo irregular de unos 12,000 millones de pesos cuando dirigía la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. En estos momentos, Adoco espera que la Suprema decida la objeción al dictamen del Ministerio Público, quien había archivado el caso de manera provisional el pasado mes de agosto. Otra querella la presentó el PRD alegando que Bautista se aprovechó ilegalmente de 112 millones de dólares de los 130 contratados por el gobierno dominicano con la empresa Sunland. El funcionario además fue denunciado por la organización Ciudadanos contra la Corrupción, quienes le acusaron de violar la ley número 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión. Esto es el caso en el que Bautista entregó sumas millonarias a funcionarios haitianos. Bautista, a través de los medios de comunicación, siempre se presentó muy seguro, solicitando hasta el mismo procurador de entonces, Radamés Jiménez, de que sea abierta una investigación. Son las acusaciones del PRD y de Ciudadanos contra la Corrupción las que conforman el expediente que fue archivado de manera definitiva por el DPCA también en agosto, con el argumento de que las denuncias contra Bautista no constituían un tipo penal. Yo pregunto, ¿y esos hechos que se le imputan? No estoy diciendo que sean ciertos, la investigación es para determinar si son ciertos o no, pero esos hechos que se le imputan constituyen o no una infracción penal. Este 27 de septiembre, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dio a conocer que pidió a la Suprema Corte de Justicia revocar el archivo definitivo del expediente de Bautista. La ley le faculta a recurrir en el archivo definitivo. El artículo 281 del Código Procesal Penal es el que regula el archivo de las denuncias y establece 9 causas para poder hacerlo. Algunas de ellas implican un archivo solamente provisional. Por ejemplo, cuando hay insuficiencias de pruebas. Pero hay razones por las que este caso no procedía al archivo definitivo. Como dijo el doctor Guillermo Moreno, que es un abogado reputado, ex fiscal del Distrito Nacional, hubo prevaricación de parte de Otoniel Bonilla cuando él se atrevió a dar por cerrado definitivamente un caso en el que cualquier día pueden aparecer evidencias que fundamenten un proceso. A partir de la decisión de Domínguez Brito han surgido diversas opiniones. Muchas han chocado a la opinión pública por venir de funcionarios y allegados del propio gobierno, quienes han querido decir que Domínguez Brito no debe ser selectivo y hasta lo han tildado como un hecho con matices políticas. Es el caso del doctor Abel Rodríguez del Orbe, abogado del senador,
quien atribuyó a propósitos puramente políticos la decisión del Procurador General de la República. Esas acusaciones contra Domínguez Brito se convierten en un boomerang contra aquellos que la hacen. Y lo único que hacen es desacreditar a quienes pretenden de esa manera, pues, disminuir a Francisco Domínguez Brito. La semana pasada, en una entrevista que le realizamos al doctor Castillo, el director general de Ética e Integridad Gubernamental, nos dio su opinión sobre el caso. ¿Qué le parece a usted? Bueno, que se ventile. Eso más. Ahora, que el tribunal ordenó esto, bueno. Si usted no está de acuerdo con una decisión de un tribunal, lo que hace es que recurre. O apela si es apelable, o recurre en oposición, o en revisión civil, una cosa. O en un caso engavetó el propio departamento. Bueno, lo que tiene que hacer es alar la gaveta y decir, mire, yo creo esto. Bueno, muy bien. Y comenzar y abrir las investigaciones que crea. Pero luego, en una nota de prensa, asume una opinión menos general y que parece agredir la decisión del procurador, cuando establece que Domínguez Brito debe investigar auditorías anteriores hechas a la OISOE en la gestión de Hernani Salazar, quien fuera funcionario del PRD, para que no se vea discriminatorio. Es extraño que funcionarios llamados a cumplir con su misión, el doctor Castillo ya tiene esos 8 años y va para 4 más, en la función ética o en la función de la transparencia o todo lo que tiene que ver contra la corrupción. Y yo lo vi a él seguir un caso en que fue condenado él por difamación. Y vi perder el caso de Van Inter, en el que defendía un acto de corrupción contra el Estado dominicano. La dirigente PRDista pondera de manera positiva la actuación de Domínguez Brito. El Procurador General de la República actuó correctamente. Y actuó correctamente con algo que no pueden olvidar los políticos, oyendo el pueblo, el corazón del pueblo. Si hay un gobierno que necesita romper y acercarse al pueblo llano, es el que preside don Danilo Medina. Muchos se cuestionan de qué puede estar empujando a Domínguez Brito para elegir tan recién llegado a su puesto un caso tan polémico, que lo confronta con su propio partido. Hay rumores de que varios países investigan a Félix Bautista, entre ellos Estados Unidos, Panamá y Haití. Por un lado, iniciar un caso aquí pudiera ser un parche para que se perciba una lucha contra la corrupción. O también tener un caso en República Dominicana sería un ancla judicial para evitar cualquier acción en el extranjero contra Félix Bautista. No, las motivaciones en ese caso y en cualquier otro caso es simplemente asumir nuestra responsabilidad. Es el cumplimiento del deber y yo creo que esa es la razón más fundamental. Sea lo que sea, Félix Bautista no puede tener patente de corso. Las acusaciones en su contra deben ser ventiladas para que sea la justicia quien determine su responsabilidad o no. Sin embargo, quedan pocas esperanzas de que la Suprema pueda hacer algo que no sea darle ganancia de causa al senador de San Juan. De hecho, ya comenzaron. La Cámara Penal de la Suprema Corte se declaró el día 3 de octubre incompetente para conocer la solicitud del Procurador General de la República de que sea revocado el auto número 03093, mediante el cual la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa dispuso el archivo definitivo de los sometimientos contra Bautista, dejándole ya al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, compuesto por 16 jueces, que decida si revoca o no el auto. Yo creo que esta es una prueba muy importante para la nueva Suprema Corte de Justicia. Y tal vez es importante que ocurra, porque no hay ninguna duda de que ha habido comentarios de que personas, la mayoría llegaron ahí, bueno, de la mano del presidente Leonel Fernández. Y comentarios de que una de las personas que influyó en que algunas personas llegaran allí fue precisamente Félix Bautista. Entonces ahora se va a poner a prueba si esos jueces supremos cumplen con ese requisito indispensable en un juez, que es el de saber ser mal agradecidos con aquellos que lo ayudaron a llegar a esa posición. Hay pruebas más que contundentes de la relación de Félix Bautista con algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Danilo Medina ha dado a conocer su intención de tener un modelo como el de Brasil, y es poco probable, donde recientemente han sido condenados
en lo que se llama el juicio más importante de la historia de este país, sin importar de que se trate del mismo partido de gobierno, a muchos allegados del expresidente Lula. Si logramos eso aquí, habremos conquistado un gran peldaño por la transparencia y confianza que muchos necesitamos, pero sabemos que es muy difícil lograrlo. Solamente en el gobierno central de 148 mil millones de pesos para un 6.5 del PIB y un déficit en el sector público consolidado de un 8%, alrededor de 190 mil millones de pesos. El gobierno de Danilo Medina necesita revestirse de la mayor credibilidad y legitimidad posible para enfrentar esa terrible situación económica que ha recibido.